Bienvenidos todos ustedes, hermanos. Esta mañana tengo el deseo de compartir con ustedes un tema evangelístico. Mi mayor pasión después del COVID-19 que Dios ha puesto en mi corazón es alcanzar las ciudades, evangelizar la gente en nuestra ciudad. Y mi pregunta para esta mañana es, de enero hasta ahora, ¿cuántas personas usted ha conducido a los pies de Cristo? ¿1, 2, 3, 10? Si no hemos conducido a los pies de Cristo, vamos a hablar de eso. Nos quedan 6 meses todavía del año para hacer algo, ¿verdad? Así que el tema para esta mañana es, para un mundo en crisis, hay esperanza en Jesús. Repítalo conmigo. Para un mundo en crisis, hay esperanza en Jesús. Qué precioso, la esperanza está en Jesucristo para nuestro mundo que vive en una tensión constante por causa del pecado. Estamos llevando nosotros un esfuerzo evangelístico allá en Ecuador, principalmente en nuestra ciudad. Y ese esfuerzo evangelístico lo hemos empezado este año. Pero ¿cuándo nació ese esfuerzo evangelístico? Nació hace 2 años frente a la necesidad espiritual y mirando nuestra ciudad y su población en la que nosotros vivimos después de la crisis del COVID-19. Luego nos han llegado otras crisis también. Crisis económicas, social, y la ciudad está sumergida en un mundo diferente al que yo conocí. Fíjese. La narcodelincuencia transnacional se apoderó de nuestro país. Con el respeto a muchos hermanos mexicanos, aquí sí están. Los 3 carteles de México, Jalisco, Nueva Generación, y hay otros más, se han apoderado allá de la ciudad. ¿Por qué? Porque un presidente nuestro anterior hizo pactos con ellos por el dinero. Y tenemos también el narco de Albania. O sea, Ecuador no produce drogas, pero lo usan como un puerto de transferencia de drogas. ¿Por qué? Tenemos el Océano Pacífico. Nuestras ciudades costeñas están sentadas sobre la ribera del océano. Es tan fácil mover. Frente a eso, nosotros nos pusimos con el gran desafío: ¿qué hacer como iglesia del Señor? Y uno de nuestros pastores, que es el director de lo que nosotros llamamos la UBLA, la Unión Bautista Latinoamericana, que une a todos los bautistas de América, desde Chile hasta Canadá, él nos hizo un llamado. Y ese llamado consistía en que levantemos un movimiento de oración que toque los corazones de los habitantes de la ciudad y por medio de marchas de oración para bendecir y clamar por la paz de la ciudad y del país. Y él dijo, la ciudad nos necesita
Y el pueblo de Dios no puede darle la espalda a la realidad de nuestra ciudad. Lo que estamos viviendo ahora nos convoca, nos hace un llamado. Es en la calle donde debemos proclamar con valentía vida y esperanza en el nombre de Jesucristo. La oración siempre movió y unió al pueblo de Dios. Anhelamos ver un mover muy especial del Espíritu Santo, comenzando en nuestra ciudad y llegando a todo nuestro país. Tus oraciones nos respaldan y nos ayudan. Bendícenos el Señor. Ese fue el llamado que se nos hizo. Varias iglesias de la ciudad respondieron a ese clamor de salir y orar por la ciudad. Fue un momento muy especial. En cada lugar donde estaba una iglesia plantada, la congregación tenía que marchar alrededor de la iglesia, caminando un espacio, no sé cuánto será aquí, pero de 10 cuadras, cubriendo todo el sector donde está la iglesia. Las iglesias se prepararon, salieron con sus camisetas, escogimos un eslogan que dice: Guayaquil hay esperanza, con letreros grandes, marchando por la calle, cantando, haciendo proclamas, orando en cada esquina. Oye, eso fue un testimonio interesante. La iglesia moviéndose, saliendo a la comunidad. Lo que antes no se había hecho, ahora estábamos diciendo: trae la paz, trae bendición a esta ciudad, trae bendición a nuestra nación. Levanta a tu pueblo para que proclame con valentía el nombre de Jesús. Y así, hermano, Dios puso en mi corazón. No solo debemos de hacer una marcha, hay mucho más que hacer en el evangelismo. Y Dios tocó mi corazón ese día en esa marcha. Y el Señor me puso en algo que no me nombraron, el Señor me puso allí a hacer la movilización evangelística 2023 hasta el 2033, por 10 años, para alcanzar y plantar en la ciudad, establecer una nueva iglesia donde no haya la presencia de una iglesia establecida. Que sean, las iglesias se vuelvan iglesias multiplicadoras. Multiplicadoras. Así que, hermanos, y el eslogan que usamos, y vamos a estar usando por estos 10 años, es: Guayaquil hay esperanza en Jesús. La esperanza para una nación está en la persona del Señor Jesucristo. Ahora prepare su corazón para la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Pónganse de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Mi hermano, venga acá que vamos a hacer un teatro con él. Él no sabe lo que va a hacer. Pero vayamos a Hechos 18. Versículos 9 y 10. Hechos 18, versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo leo? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Porque yo tengo mucho pueblo en Memphis, en esta ciudad.
Ahora vamos a hacer el teatro. Venga acá, hermano, míreme a mí. Y yo quiero que usted voltee hacia su hermano, así, ahí en su puesto. Voltea y ponga, mírelo al frente, mírelo al frente. Vente más cerca, porque quiero que me ayudes a leer. Y con su Biblia en su mano va a decirle lo siguiente. Quiero escucharles. Primero lo hace el uno y luego lo hace el otro. ¿Estamos? Yo le voy a decir a él y luego él va a hacerlo a mí. Pero ustedes también van a hacerlo. Usando esos dos textos bíblicos que tenemos allí, vamos a decirle lo siguiente. ¿Están al frente? No me miren a mí, mírense uno a otro, hermano. Por favor. Ustedes son los misioneros, los evangelistas, los predicadores, los pastores, los líderes que Dios quiere usar para evangelizar a esta ciudad. Pero a veces el temor no nos deja. Nos tiene allí atados. Ya, ¿estamos listos? No los veo. De acá la luz no me deja ver bien. Ok. Muy bien. Ahora yo le voy a decir al hermano, pero ustedes, el que primero lo hace de cualquiera de los dos, hágalo fuerte, conmigo. Repita. Muy bien. ¿Dónde empezamos? El Señor dice, quiero escucharle, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en Memphis. Ahora va a ser al contrario, el otro le va a decir al otro, pero así fuerte. Vamos. El Señor dice, no temas. Sí. Quiero escucharlo repitiendo. Vamos. El Señor dice, no temas, sino habla. Y no calles porque yo estoy contigo. Y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, Memphis, Tennessee. Muy bien, ahora vamos a hacerlo todos. Todos. Quiero escucharlo fuerte, porque algunos como que están todavía con el temor. Vamos, todos, vamos. El Señor dice, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo aquí en Memphis. Porque yo tengo mucho pueblo aquí en Memphis. Ahora vamos a orar. Vamos a hacer un compromiso con el Señor. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Hemos asistido no sé cuánto tiempo a la iglesia. ¿Somos miembros? ¿Somos creyentes? ¿O somos asistentes porque nos gusta estar en la casa de Dios? Pero esta mañana, Señor, hemos y vamos a escuchar ese llamado que tú nos haces, donde no debemos tener temor, no debemos de callar, debemos de hablar, debemos decirle a la persona que hay una esperanza en Jesucristo. Señor, úsame a mí para que sea testimonio a aquellos que no conocen del nombre de Jesús. Te sigan, te acepten como su Señor personal y su Salvador. Gracias porque en esta mañana tú vas a hablar a mi vida
y hacer que yo cumpla con el plan redentor tuyo. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén. Gracias, hermano. Tomen asiento. Mire, hermano, el movimiento de evangelismo que empezó en la primera iglesia cristiana en Jerusalén. Yo he estado siguiendo el libro de los Hechos en estos meses, pasando por cada uno de sus capítulos, revisando el mover de la iglesia. Y cuando yo observo el libro de los Hechos, gracias al doctor Lucas, que escribió muy minuciosamente todos esos detalles, encuentro que la iglesia en su comienzo tenía 120. Era la congregación de 120. Pero tenían una promesa del Señor Jesús. Reunidos y esperados hasta que la presencia del Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, me seréis testigo. ¿Dónde? Jerusalén, en Judea, en Samaria y en Memphis. Y de ahí hasta lo último de la tierra recibiréis poder. Y llegó ese día tan esperado en la iglesia. Y ustedes que han leído la Biblia saben lo que pasó en la fiesta del Pentecostés. 3,000 personas vinieron a Cristo. ¿Quiénes eran los evangelistas de ese momento? No eran los 11, eran los 120. Porque Dios tocó a los 120 y ellos comenzaron a testificar de Cristo a todos aquellos que habían venido de distintas partes del mundo de esa época, porque ahí da la lista de las ciudades. Y hablaban el mensaje en el idioma de ellos. Y por eso se convirtieron 3,000 personas. Hey, la iglesia. La iglesia. A veces dejamos todo el trabajo al pastor y a los líderes. Y la iglesia estamos felices de venir el día domingo, cantar, adorar, dar nuestra ofrenda. Y luego, ¿quiénes evangelizan? La congregación. Si usted va viendo, dice que ellos salieron después. Y en donde quiera que iban, anunciaban que Jesucristo es el Señor. Ese es el mensaje. Yo estaba recordando cuando Jesús sanó a un endemoniado y expulsó los demonios de él. Bueno, la historia, y ustedes la tienen en la Biblia. Pero al culminar el mensaje de la parábola dice, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Vaya esta mañana, vaya a su familia, vaya a sus amigos, vaya a su vecino, cuéntele cuán grandes cosas el Señor está haciendo en su vida. ¿Cuántos lo van a hacer hoy día? Hey, ¿qué dijo el Señor? No temas, sino hable. Es tiempo, hermano, de anunciar el mensaje del Señor. Así que, hermano, las necesidades y las oportunidades para la evangelización cada día son mayores. La necesidad es evidente. Cuando miramos a nuestro entorno, ¿qué observamos en nuestra gente? La tristeza, la duda, el odio, la desesperación, el dolor, y podríamos enumerar un montón de cosas, llevando a millones a una eternidad sin una alternativa. Las necesidades espirituales son abrumadoras, pero gracias a Dios existe una respuesta en la persona de Jesucristo. La oportunidad es nuestra de llevar el evangelio de las buenas nuevas a todos. Solo Cristo satisface todas las necesidades del hombre y darle una eternidad gloriosa con Dios
en los cielos. Fíjese lo que dice ahí el libro de Romanos, dice lo siguiente, y ahí está involucrado usted y yo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, aquí viene la parte nuestra. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Hermanos de Memphis, de la Iglesia Nueva Vida, mucha gente no va a saber de Cristo si usted y yo no les predicamos. Eso es lo que dice Romano. Si queremos que la gente conozca de Cristo, nosotros somos los primeros misioneros. ¿Cuántos misioneros tiene aquí la iglesia? ¿Cuántos vienen? 500, 800. Son 800 misioneros, hermanos, que Dios tiene esta iglesia para salir y predicar. Y mire lo que agrega allí Romano. Cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué lindo, hermano. Así que toda persona nacida de nuevo nace para reproducir vida espiritual. La evangelización debe ser nuestro estilo de vida, un estilo permanente en nosotros. Hay una gran tarea y hay que cumplir la gran comisión que nos fue encomendada. Es un mandato que debe obedecer y que se debe compartir en cada generación de cristianos. En cada generación de cristianos. Y con ese mandato, Él promete que su presencia está hasta que se cumpla la tarea que el mismo Señor Jesús asignó a sus seguidores. De acuerdo al Evangelio de Mateo capítulo 24. Y será predicado este Evangelio a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Todavía no se ha terminado la tarea. Mire, yo acepté a Cristo cuando era un niñito de 8 años. Lo único que entendía es que Jesús me amaba, tal como era. Nací en un hogar bien destruido. Me crié sin papá y sin mamá. Pero mi hogar especial era la iglesia, el templo. El cariño de los hermanos. El amor demostrado hacia un niño en su necesidad espiritual. Para mí no había otra cosa más valiosa que llegar a la casa de Dios. Era el primero en llegar al templo, no era el conserje, pero estaba ahí esperando que se abra la puerta, con lluvia o sin lluvia, sequito o mojado, pero ahí estaba, porque ese era mi hogar, el amor que yo sentía. Vivía en una ciudad muy tranquila, muy pacífica. Cuando yo tenía 12 años, los habitantes de la ciudad eran 300,000. Hoy somos 8 millones. 8 millones. Y entonces mirando el contexto, yo dije, Señor, ¿quién va a alcanzar a los 8 millones para Cristo? Tenemos que desafiarnos a llevar el evangelio. Yo no sé cuántos millones son de habitantes aquí en la ciudad de Memphis. Ustedes deben de saber. Y tal vez algunos que vivieron hace muchos años aquí, 40 años atrás que llegaron, sabe que la población ha haber sido bien pequeña, pero ahora se ha extendido. Pero ¿quién va a llevar el mensaje a esa generación?
Son ustedes, los del siglo XXI, que tenemos que llevar ese mensaje de esperanza a aquellos que no lo tienen todavía, cumpliendo el mandato de ir y hacer discípulos. La historia del cristianismo nos enseña que Dios conmovió y transformó naciones enteras utilizando hombres llenos del Espíritu Santo, con vida de oración, evangelizadores y discipuladores. ¿Sabe qué? Me asombra lo que dice el libro de Hechos. Hace una información muy hermosa sobre los cristianos del primer siglo, ahí en Hechos 17. Dice, esto que han trastornado el mundo entero, han venido también acá. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey que se llama Jesús. Dios ha levantado a través de todos los tiempos en la historia del cristianismo hombres y mujeres que se han levantado para transformar ciudades, pueblos, naciones, cumpliendo ese mandato de ir y hacer discípulos. Nosotros tenemos el ejemplo de varios hombres y mujeres que han dado su vida. Y entre ellos hay uno que yo creo que casi todo el pueblo cristiano lo recuerda. William Carey o Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas. Y tenemos una Lottie Moon, Carlota Moon, la primera misionera a la China. Y he estado leyendo yo la historia de ustedes, de Kathryn Kuhlman, cómo empezó el movimiento del avivamiento evangelístico en una carpa. Y cómo Dios utilizó a esa señorita para que la palabra de Dios llegara a muchas personas. ¿No cree que Dios también puede usar a usted en este siglo XXI? Sí, hermano. Y por eso usted está aquí, para ser una de las misioneras o evangelistas. Y porque puedan decir de usted, este hermano de la iglesia Nueva Vida también está aquí. Esto que trastornan, que cambian las cosas, están diciendo que Jesús es el Señor. La transformación de ciudades, de familias, de pueblos, viene por el mensaje mío y de usted. Decir que Jesús es el Señor. Así que por lo tanto, alentaos por la promesa del Señor, que Él estará con vosotros todos los días hasta que Él vuelva. Debemos adoptar una estrategia que nos conduzca a alcanzar a cada persona con el mensaje de Cristo y que al mismo tiempo nos lleve a ser instrumentos de Dios en la obra transformadora que Él desea realizar en todo aquel que ha creído. Hermano, no es tan fácil, yo sé, evangelizar hoy en día. En mi país no es tan fácil ahora. Antes había una apertura que yo podía encontrarme con alguien en la calle y hablarle de Cristo abiertamente. Hoy, debido al sicariato, no podemos hacer eso. Todo el mundo vive con temor. Si al que yo le voy a dar a Cristo es un narco, está metido en algo, saca la pistola y me mata. Hay muertos todos los días, me da mucha pena. Oren por Ecuador. Ya no es un Ecuador que conoció el pastor, que yo lo llevé a pasear con toda tranquilidad. Nuestros templos, los domingos en la noche no se abren, antes se abrían. Entre semana los cultos están siendo reducidos al Zoom. Nadie quiere moverse. Pero el evangelio debe de ser predicado.
Hay una iglesia que se desafió a alcanzar a un sinnúmero de personas. Este pastor compró una propiedad en un lugar muy privilegiado. La gente que tiene recursos económicos, allá viven en lugares privilegiados. Le llamamos ciudadelas. Muy bonitas las casas, muy elegantes, casas que pasan de 200,000, 250,000, todas cerradas, todas protegidas. Y ellos compraron cerca de eso una cuadra. Costó una fortuna esa propiedad. A la gente que vive ahí de clase media alta, el señor expresidente Correa les puso el nombre de pelucones. No es que no tienen cabello, sino que tienen mucho dinero. Así que nosotros le dijimos al pastor, pastor, tú estás entre los pelucones. Dice, pero yo soy chiro, no tengo plata. Pero es la iglesia que ahí buscó ese lugar. Y él se fue contando alrededor de ese sector cuántas urbanizaciones habían. Habían 140 urbanizaciones de gente con muchos recursos. El problema es penetrar en esos lugares. Son urbanizaciones privadas que tienen su tarjeta electrónica para entrar, tienes que pedir permiso y además, cuando tú compras una propiedad te dicen, aquí no se hace proselitismo religioso. Puedes hacer todo menos eso. Entonces, ¿cómo evangelizar? Y ahí vivían algunos hermanos en ese sector. Y él dijo, hermanos, tenemos que penetrar esas ciudadelas. Ahí hay gente. Dios tiene que darnos un plan para llegar a ellos. Y el Señor siempre responde a sus planes. Y Dios puso en el corazón de este hermano, ya que no me dejan entrar, un folleto entrará. Un tratado. Un tratado. Y él cada semana, no sé cuánto imprime, con un mensaje evangelístico. Y a cada hermano le da 10 folletos, 10 tratados. Le dice, hermano, tienes una semana para distribuirlos en tu sector. Tú tienes que hacer relaciones con las personas, hacerte amigos de ellos. Y no necesitas hablarle de Cristo, sino decirles, por favor, lee esto. ¿Sabe qué? Ellos han logrado penetrar ya 70 urbanizaciones. Y la gente viene con ese folleto porque tiene en la parte de atrás la dirección donde ellos están. Y llegan diciendo, aquí es este lugar. Aquí es este lugar. Y hermanos, están construyendo ellos un enorme templo. Dios bendice cuando su iglesia se mueve en el evangelismo. Cuando la iglesia comienza a hacer su obra. Estamos viviendo el surgimiento del ministerio, del evangelismo y el discipulado. Como una estrategia capaz de fortalecernos y unirnos como iglesia de una manera maravillosa y dinámica, con la gran posibilidad de hacer sentir la influencia de la persona y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en todos los sectores de la sociedad. Nosotros debemos de buscar oportunidades para dar testimonio de nuestra vida diaria. Cada persona tiene una red de personas conocidas. La Biblia usa la palabra oikos para mostrar esa idea. Oiko es una palabra griega
que aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento, describe la comunidad personal de relaciones que existe para cada persona. El diccionario griego de Strong define oikos como una casa. Todas las personas que forman una familia. Por ejemplo, Hechos 16, 15 se usa para describir la familia de Lidia. Y dice, y cuando fueron bautizados y su familia. Y si usted va a Romanos capítulo 16, el último capítulo, hay una lista ahí de nombres, de casas, de hermanos que testificaban que tenían abiertas sus casas por las relaciones para que el Evangelio de Dios llegara. Todos tenemos un oikos o un círculo de gente en nuestras vidas con quienes nos relacionamos. Y esa relación puede incluir la familia, los amigos cercanos, compañeros de estudios o de trabajo, vecinos de la comunidad y otros lugares en donde nosotros pasamos tiempo. ¿Sabe qué me gusta el libro de los Hechos mucho? ¿Sabe por qué? En Hechos 5 encontramos, versículo 42, una cosa muy interesante. Lo que hacían los cristianos. Y todos los días en el templo, por las casas y por el templo, no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por el templo y por las casas. Por la iglesia Nueva Vida y por su casa. No hay que dejar de predicar y de enseñar a Jesucristo. ¿Está predicando en su casa? ¿Está hablando a la gente que vive cerca de usted? ¿Le está diciendo que Jesús le ama y que hay una esperanza de salvación? Y que hay una vida más hermosa que la que estamos viviendo ahora aquí, que Él nos promete de paz, de seguridad, de amor, de confianza, de bendición, por la casa y por el templo. No callen. Tenemos que hablar cada día de Cristo. No calle. Y termino ahora, hermano, porque antes que se me duerman. Debemos de estar juntos en la evangelización de nuestra ciudad. Hay mucha gente que está esperando que usted le lleve ese mensaje de esperanza y de vida. La iglesia debe estar unida en el evangelismo para que no haya ningún lugar sin testimonio, ningún creyente sin visión y ninguna persona sin esperanza. La Biblia dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Yo te invito en esta mañana a que seas parte de este desafío, de convertirte en un evangelista, en un misionero. Alguien me va a decir, pero no he ido a un seminario. No, no te estamos invitando a un seminario. Te estamos invitando a que vivas la vida real, que compartas tu testimonio, que le digas a otro lo que Cristo ha hecho en tu vida. Ganes a otro para Cristo. Póngase de pie, hermano. Hoy, esta mañana, yo creo
que las palabras del Señor Jesús, hablada al apóstol Pablo, ahí en Corinto, cuando le dijo, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Mucho pueblo en esta ciudad. El Señor tiene mucho pueblo aquí. Quiero ser parte de este mover de Dios, de decirle, Señor, yo quiero ser parte del ministerio de evangelismo. Quiero testificar lo que tú has hecho en mi vida. Ya es tiempo, Señor, de decirle a otros que hay esperanza en Jesucristo. ¿Quiere hacer ese compromiso esta mañana? De ser un misionero, un evangelista, de su barrio, en su familia, en su trabajo. Solamente quiero ver su mano haciendo ese compromiso. Los que quieren hacer ese compromiso, levanten sus manos esta mañana. Déjenme ver cuántos valientes hay. No temas, sino habla. No calles, porque yo estoy con vosotros. Los hermanos que levantaron su mano para hacer compromiso, vengan aquí adelante. Tengo una palabra para usted. No le he invitado a aceptar a Cristo, sino a hacer un compromiso de ser un misionero, un evangelista. Porque ustedes ya son salvos, ¿verdad? Ya han aceptado a Cristo. Pero ahora el Señor está pasando a ustedes ese desafío de la obra misionera, de ir y hacer discípulos a niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, llamados a esa entrega de conducir un alma para el Señor. Tienen ustedes de hoy de julio hasta diciembre llevar un alma a los pies del Señor. No les pongo una carga pesada, una. Ahora, porque si hiciéramos lo que hizo la iglesia el primer siglo, dice que cada día se agregaban. Si cada día ustedes están llevando una persona a Cristo, oiga, el pastor tendría que tumbar este edificio y construir un nuevo edificio. Porque esa es la idea. La idea es esa. Que la gente conozca a Cristo porque usted y yo le estamos hablando acerca del Señor. Pero si dejamos de hacer aquello, no estamos cumpliendo con el mandato. Como dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán si no hay quien vaya y les lleve el mensaje? Ustedes son los que van a llevar el mensaje. Aquellos que no conocen. Ahora, pastor, ustedes tienen que trabajar junto al pastor. Él es su guía espiritual. Y el evangelismo se lo hace a través del programa de la iglesia. Pastor, pon en las manos del Señor a este pueblo.